Bueno, muy buenas tardes a todos. Una reunión más de Diálogos al Café, que como ustedes ven en pantalla, ya tiene, además de diálogos, el nombre de Marcos Escudero, que viene a ser el denominativo de este grupo que desde ya hace tiempo nos congrega en estos interesantes diálogos al café, sobre todo en tiempos de encierro y cuarentena. Marcos Escudero, como hemos venido comentando con ustedes, es un prócer de la independencia, un cochabambino que participó en la Asamblea Constituyente con ideas fundamentales y fue un destacado funcionario como cancelario o rector de la Universidad Mayor de San Simón. El grupo ha promovido recuperar esta figura por su destacada labor y vimos por conveniente acompañar a los diálogos al café el denominativo de este destacado cochabambino. Y hablando de personalidades destacadas, quiero anunciar que hoy tenemos la participación de dos invitados muy importantes que nos van a dar unas palabras sobre la economía y el COVID. Se trata de una relación entre la economía y la pandemia, cuáles son los efectos del COVID-19, la lucha por controlarlo y las políticas más eficaces, sobre todo de orden económico y cómo se puede reactivar la economía. Yo tengo el honor de presentar a dos participantes, dos invitados. La primera es Luki Andersen, que es directora de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, SDSN en Bolivia. Luki tiene un doctorado en economía en Dinamarca, donde vivió la primera mitad de su vida. Y la última mitad la ha vivido principalmente en La Paz, donde ha hecho investigación sobre el desarrollo de los últimos 23 años en diferentes instituciones de investigación como el ISEC y el INESAD. Son instituciones conocidas sobre todo por las publicaciones de investigación económica muy rigurosa. Bueno, mil gracias por la invitación para esta charla de un grupo de gente destacados, sobre todo de Cochabamba, parece. Realmente un placer. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Tengo una presentación, aunque me ha dicho que tenía que mantenerlo bien, no muy académico. A ver, ¿dónde está mi pantalla? ¿Se ve? Sí. Ya. Bueno, la presentación está sobre todo basado en un trabajo que hemos estado haciendo sobre evaluar cómo están haciendo todos los países del mundo durante la pandemia. Es un trabajo junto con Alejandra González de la oficina de SDSN en La Paz. Y lo que queríamos ver es cómo hemos manejado la pandemia, aprendiendo de las buenas y malas experiencias, y puedo adelantar que Bolivia realmente no lo ha manejado bien. Estamos entre los peores del mundo, pero hay muchos otros países también que lo han manejado muy mal, y realmente tenemos que cambiar y aprender de los que han manejado bien y los que han manejado mal. Y tengo que admitir que desde el principio yo también estaba así asustado y, y probablemente sobre reaccionando cuando he visto en febrero qué estaba pasando en Wuhan y después qué estaba pasando en Italia, y este virus poco a poco distribuyéndose a todos los países del mundo y al final llegando a Bolivia. Y yo pensé, con estos datos de China que mostraba que 20% de los infectados necesitaba hospitalización para sobrevivir, y aún así 5%
murió. Y yo pensé, esto va a ser muchísimo peor en La Paz por la altura. Ya nos falta oxígeno desde el principio y no somos tan saludables como los chinos. Y nuestro sistema de... No somos tan saludables. ¿Pueden hacer mute? No somos nada. Ahora yo soy muted. ¿Sí? No, ahora estás bien, Luqui. Ok. Por favor, todos los demás mantengan cerrado el micrófono. Ok. Entonces, desde el principio se veía súper preocupante. Y realmente yo pensé que sí, la probabilidad de morir en esta pandemia era bastante alta. Si no para mí, que calculé a más o menos el 20%, a muchos de mis amigos que eran así mayores y con problemas. Así que asustadísima desde el principio y totalmente entiendo por qué los gobiernos han reaccionado tan fuerte como han hecho. De hecho, yo en febrero ya estaba preparando más o menos mentalmente para muchos muertes en Bolivia. Y lo que yo hago cuando hay gente que muere y no puedo hacer nada es hacer estos saneamiento, no saneamiento, healing, y bueno, mi mamá murió de cáncer hace unos 12 años y hizo este grupo de 1000 pajaritos para ella, así para procesar el dolor. Y cuando empezamos esta pandemia, yo quería empezar un grupo para unos países donde estaba mi familia más cercana, porque estábamos por todo el lado del mundo. Mi papá vive en Suecia, mi hermana en Dinamarca, mi hija mayor en Francia, mi segunda hija en Canadá y mi última hija que estaba en la promo vivía aquí conmigo en La Paz. Así que estábamos en 5 diferentes países cuando la cuarentena empezó. Y empezó a hacer estos pajaritos, uno para cada muerte en cada uno de estos países. Y al principio, los primeros meses, era sobre todo Francia, Canadá, Suecia, un poco de Dinamarca y hasta el 19 de abril, muy pocos de Bolivia, unos 20 o algo así. Pero después realmente se disparó Bolivia y ahora está dominado por Bolivia, mi living. Y estos solamente eran y tenía que hacer pajaritos más grandes que representaban 10 o 100 muertes porque era imposible seguir el ritmo de los muertes. Pero estas muertes solamente eran los oficiales y sabemos que había muchos no registrados, especialmente en Bolivia, al principio porque no teníamos tests y después porque la gente ni siquiera querían hacerse test y no querían ir al hospital y morir solos y preferían morir junto con sus seres queridos en las casas. Así que hay ahora una base de datos de mortalidad de muchos de los países del mundo. Este gráfico está ordenado por los que tienen más sobre mortalidad y es seguido por, el primero es Perú, donde 74% más de lo normal
ha muerto en 2020. En Bolivia era 55% más de lo normal, unos 29,000 personas extras, como 3.2 veces la cifra oficial. Y en total era como 0.26 lo que normalmente mueren. Y así, menos de lo normal, Filipinas, Nueva Zelanda, Mongolia, Uruguay. Así que hay una enorme variación de país a país en cómo nos ha afectado la pandemia. Incluso dentro de los países hay variación enorme. Estos son las diferentes regiones de Italia. Y Lombardia es una región con Milán en el norte de Italia. Y allá había un exceso de muertes de 27,000 más o menos, 33% más que lo normal. Y con un pico así enorme, pero las otras regiones de Italia no han visto tanta. Y por ejemplo, la región de Roma, que es Lazio, allá no había nada de sobremortalidad y es una ciudad, una región metropolitana muy similar de tamaño de Milán y similar de riqueza y similar de todo, así que es realmente increíble las diferencias que se han experimentado entre países e incluso dentro de países. Al nivel mundial, en 2020, COVID-19 llegó a ser el sexto causa de mortalidad más importante, después de Alzheimer y demencia, pero por debajo de influenza y enfermedades pulmonares y estos que matan mucho los de estilo de vida del sistema circulatorio, ¿no? Pero hay enorme variación. En Bolivia oficialmente llegó a ser el segundo, pero esto es con los casos oficiales nomás y teníamos que aumentar todo el resto. Y el COVID y todas sus consecuencias, muertes relacionadas a COVID. Por lejos fue la causa de muerte más importante de Bolivia. Pero hay otros, casi todos los países de Asia, casi todos los países de África, es una causa realmente, es el último causa. Así que enorme variación. En nuestra paper hemos comparado cómo nos ha ido en términos de exceso de muertes por millón de personas. Y esto es la dimensión de muerte, pero también queríamos comparar cómo nos ha ido para los vivos, porque por lo menos, bueno, más del 99.9% seguimos vivos, pero hemos sufrido mucho por las cuarentenas y todo el impacto económico adverso, el shutdown del sistema de educación y todo. Y hemos usado estos Google Mobility Reports para calcular así en promedio, desde que inició la pandemia hasta final del año 2020, cuánto ha sido la reducción en movilidad. Y hay allá Perú, Bolivia, Panamá, Argentina, Ecuador, bueno, muchos de América Latina han
implementado restricciones muy fuertes. Mientras que Dinamarca, Suecia, por ejemplo, allá en realidad había un aumento en movilidad. Y les voy a explicar un poco cómo hemos calculado esto. Viene de estos datos de movilidad diaria, porque siguen nuestros celulares, ¿no? Y en Bolivia, a partir del marzo 11, cuando han declarado una pandemia, la Organización Mundial de Salud, allá cayó abruptamente la movilidad en 5 categorías, que es todo menos residencial. Y lo que nosotros usamos es el promedio de estas 5 categorías, que es farmacias y supermercados, estaciones de tránsito, parques, áreas de trabajo y restaurantes y otros lugares de recreación. Bueno, en el caso de Bolivia están muy juntos, así que simplemente sacamos un promedio de estos. En comparación, Dinamarca no había restricciones tan grandes, pero había, bueno, la reducción más grande era estaciones de tránsito, porque la gente dejó de usar transporte público tanto como hacen normalmente. Y después seguido por áreas de trabajo, porque mucha gente en Dinamarca podía trabajar desde la casa sin problemas. Lo que sí aumentó un montón era parques, así que la gente también, porque el periodo de comparación era pleno invierno, así que es natural que esto subía, pero han realmente disfrutado las áreas afuera, lo que es ideal para una pandemia, lo que no hemos hecho en Bolivia porque era prohibido ir a parques. Bueno, hay mucha diferencia entre los muertes. Por ejemplo, en Suecia, esto es la distribución por edad, y 91% de los muertes por COVID en Suecia tenían más de 70 años y nadie hasta ahora menor de 50 años murió por COVID. Así que realmente era una enfermedad que afectaba sobre todo los que estaban en estos lugares para los muy viejos que no podían vivir solos, ¿no? Que ya estaban en instituciones y necesitaban cuidado los últimos años de su vida. En cambio, en Bolivia o en La Paz, esto es del municipio de La Paz, solamente el 20% de los muertes por COVID tenían más de 70 años. Y curiosamente, casi 3 veces más hombres que mujeres han muerto por COVID en La Paz. Y supongo que es similar en el resto de Bolivia. Mientras que en Suecia es mucho más equilibrado, un poco más hombres, pero no así 3 veces más. Así que es un patrón muy diferente de muertes en Bolivia en comparación con Suecia. Yo uso un poco Suecia como comparación porque Suecia no ha hecho cuarentenas, no han cerrado colegios, no han hecho nada excepto decir, cuídense, como piensan mejor, más o menos. Mi papá vive en Suecia, tiene 75 años y está muy feliz con cómo ha manejado Suecia esta pandemia. Bueno, para incluir este tema de la edad de los muertes, hemos usado un estudio del Banco Mundial que habían como estimado cuántos años se ha perdido por cada muerte de COVID en cada país. Hemos usado sus datos para hacer un ajuste. Y cuando tomamos en cuenta esto, bueno, el patrón es similar,
tal vez un poco más, se ven más las diferencias. Perú ha perdido casi 0.1% de todos los años de vida que se esperaba de su población, que es obviamente 0.1% no es mucho, pero es el más alto del mundo. Seguido por Sudáfrica, México, Ecuador, Bolivia y no me recuerdo cuál es esto. Casi todos los países de Asia, aquí en amarillo, no han muerto muchos, pero con enormes variaciones en movilidad. Algunos han hecho bastantes restricciones y otros no. África también, la gran mayoría no han muerto muchos. Es una de las excepciones. Y la pregunta es, lo que hemos investigado en este paper es, ¿qué puede explicar estas enormes variaciones entre países? Es por varias órdenes de magnitud la diferencia de la pandemia. Y yo he visto 4 factores principales que pueden limitar el número de muertes y 4 factores principales que pueden aumentar el número de muertes. Los que limitan el número de muertes es obviamente los países que han logrado erradicar el virus a través de cierre de fronteras, testeo masivo, aislamiento y rastreo de contactos y así. Simplemente no dejar que el virus salga de control. Es una estrategia que, como por ejemplo Nueva Zelanda ha implementado esto. Otra estrategia es tener una población joven o por lo menos saludable, sin diabetes, sobrepeso, hipertensión y los otros comorbilidades que sabemos que son muy importantes. Gran parte de África beneficia de esto y también de Asia. Japón es un caso curioso porque Japón tiene la población más vieja del mundo, pero son muy saludables, así que no tenían sobremortalidad. Incluso tienen sobremortalidad negativo hasta la fecha. Aunque en Tokio, que es la ciudad más grande del mundo y más densa, y durante el año pasado, el verano, el virus contagió más del 50% de la población, pero no han muerto. Y era pues saludables, simplemente. Otra estrategia es tener población dispersa, en hogares con pocas personas en cada hogar y que pueden trabajar desde la casa. Esto, por ejemplo, es el caso en Noruega. Y hay algunos países así que han logrado, han tenido buenos resultados por estas razones. Y obviamente vacunación es lo que nos va a permitir terminar con esta pandemia. Los factores que tienden a aumentar el número de muertes es tener muchos hogares multigeneracionales con problemas de hacinamiento, que tenemos mucho este problema en Bolivia y especialmente en las tierras bajas. Otra complicación es si hay muchas personas con diabetes, sobrepeso, hipertensión y estos sí, que simplemente no son saludables y esto es la mayoría de los bolivianos. Otra cosa que se ha visto es que deficiencia de vitamina D es muy importante porque todas las células en el sistema inmunológico necesitan vitamina D para funcionar. Así que si hay deficiencia, el sistema, las defensas no funcionan bien.
Y finalmente, un factor que no se ha hablado suficiente, en mi opinión, es estrés, porque es bien documentado en muchos años que estrés baja las defensas también. Y hay una razón fisiológica de esto, porque el sistema inmunológico que tenemos es un poco, requiere mucha energía. Constantemente tenemos que pelear todos estos virus. Hay billones y billones de virus alrededor de nosotros todo el tiempo y necesitamos estas defensas, que es caro. Pero si estás bajo estrés, por ejemplo, en los tiempos antiguos, que hay una león o algo así que quiere comerte, el cuerpo libera una hormona que baja el sistema inmunológico, porque para no usar energía en esto, y en vez de usar la energía para correr del león, ¿no? Así que hay buenas razones fisiológicas para esta relación. Pero es ahora que estamos con estrés mucho más crónico y especialmente durante la cuarentena, donde la gente estaba en pequeños departamentos, no podían salir, los niños no podían estudiar, no podían ganar dinero. Es el máximo estrés imaginable, especialmente para las familias más vulnerables, ¿no? Los que estaban en sus casas con jardín y internet y con ingresos seguros, no era estrés, más bien. Hay gente que han disfrutado la cuarentena. Allá hablé con un amigo que trabaja en Suiza, ha dicho que 2020 era el mejor año de su vida, que normalmente no lo diga en público porque es una vergüenza, ¿no? Pero le cayó súper bien, no tenía que ir a la oficina todos los días, pero podía hacer su trabajo de una playa en cualquier lugar del mundo. Así que el impacto ha sido muy diferente dependiendo de la situación familiar y definitivamente ha sido extremadamente estresante para los más vulnerables. Bueno, según yo, según las correlaciones del gráfico, las cuarentenas no funcionan y ni las cuarentenas implementadas lo más temprano y lo más estricta posible ha podido mantener este virus. En Bolivia lo hemos implementado bien temprano, mucho antes del primer muerte. Y especialmente en La Paz, era realmente brutal, en mi opinión. Podíamos salir una mañana por semana para hacer compras, según el número de carnet. Y mi esposo y yo teníamos el mismo número de carnet, así que teníamos que salir al mismo tiempo. Mi hija, que no había cumplido 18 todavía, nunca podía salir. Simplemente era prohibido salir de la casa. Súper estricto y con mucha policía y militar en las calles para controlar. Cuando yo fui al supermercado, había como 50 policías chequeando mi carnet en el camino, que era obviamente así, totalmente absurdo. y claramente seguramente ha bajado ha aplanado la curva, como dicen, pero definitivamente no funcionó para evitar y totalmente aplastar la pandemia. Recién cuando hemos abierto empezó a bajar el número de muertes. Bueno, para terminar, algunas recomendaciones para limitar el daño
total de esta pandemia, porque es inevitable que hay daño. Todos los países están sufriendo daños, incluso los que lo están manejando súper bien, tienen efectos adversos del mal manejo en otros países. Por ejemplo, Japón, que lo ha manejado súper bien, pero sus exportaciones han bajado, así que el PIB ha bajado sustancialmente por el mal manejo en el resto del mundo, aunque Japón lo ha manejado bien. Bueno, mi primera recomendación es que los niños tienen que volver a las escuelas. Ha sido realmente casi criminal anular el año escolar, según yo. Es un daño increíble a los niños y es sobre todo a los niños en desventajas, ¿no? Mi hija estaba bien, graduó summa cum laude de su colegio porque ya estaba bien desde el principio y sabía manejar sus estudios solitos sin mucha supervisión y todo. Pero los más desventajados, pucha, como han sufrido y nunca van a poder recuperar esto. Es un daño permanente que le va a seguir el resto de sus vidas. Así que esto hay que realmente lo más antes posible arreglar. Y tiene que ser de una manera flexible y creativa y con mucho manejo al nivel local, yo diría. Yo, en vez de cancelar todo el año escolar como ministro de Educación, probablemente hubiera dicho que cada colegio, cada profesor tiene que encontrar la mejor manera de asegurar que los niños aprenden algo y están juntos, sobre todo, ¿no? Porque es niños no deberían estar solitos en sus casas, enfrente de una computadora o peor. Y podían haber hecho 1000 cosas, podían haber plantado árboles o algo así, con mínimo riesgo de salud. Así que esto sería prioridad para mí. La otra es que cada persona realmente debería tomar responsabilidad de su salud y para mejorar su sistema inmunológico, porque es lo único que hace una diferencia. Cuando te toca el virus, tu sistema inmunológico es la diferencia entre no es nada, ni lo sientas o mueres. Y esto requiere que comen saludable, que suplemente con vitamina D si es necesario, no debería ser necesario en Bolivia, hay mucho sol. Así que la gente debería salir todos los días, tomar sol, ejercicio moderado, aire fresco. Todo esto era prohibido durante la cuarentena rígida. Todo lo bueno era prohibido. Y además es importante reducir el estrés. Y esto incluye el estrés económico. Así que yo creo que los bonos son muy buenos para esto, porque es un piso previene la desesperación más grave, ¿no? Y es súper... beneficia muchísimo más a los pobres que a los ricos. Y me gustó cómo funcionó este último, que podías cobrar por celular de manera súper fácil y amigable y instantánea. Mejor que la primera, donde teníamos que hacer filas interminables. Realmente era un error tremendo reducir los horarios de los supermercados y los bancos, porque aumentó un montón la aglomeración de la gente. Luqui, te voy a tener que presionar para que apuremos, ¿eh? Gracias. Sí, es la última.
Obviamente tenemos que vacunar lo más antes posible a todos los que se sienten vulnerables. Ya deberíamos tener bastantes con inmunidad por haber sido infectados, pero sí, la vacuna es esencial. Y mantener las medidas lógicas de distanciamiento física, manos limpios, buena ventilación, mascarillas. Esto hay que seguir nomás hasta que termine. Y a mí me gustaría que confíe más en la gente que van a tomar las decisiones correctas, si es posible para ellos hacerlo. Me gustan mucho los países que han confiado más en su gente y le ha ido mejor. Esto nomás. Gracias para iniciar la discusión.